Lo seguimos molestando al querido Hugo Rivas, nuestro querido y amado historiador, que tiene la gentileza de acompañarnos. Así lo hizo el día viernes con, con el recordatorio de Martín Miguel de Güemes. Y ahora lo vamos a hacer con el general Manuel Belgrano. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Sigo más o menos, pero bueno, acá estamos. Estás un poquito mejor, Sí, un poquito mejor que ayer. Como es el Día de la Bandera, me parece que de Belgrano podemos hablar mucho, pero me da la sensación que tenemos que focalizarnos más ahí, ¿no? El tema del por qué, cuándo, si realmente fue como nosotros todos conocemos a orilla del río Paraná y en Rosario, la insignia. Y el cielo y el sol. Y si es todo eso verdad, si no es verdad, si venía con otras escarapelas que fueron tornando de otros colores y luego girando hasta llegar a la bandera que hoy conocemos. ¿Qué podemos decir de la necesidad de Belgrano de crear la bandera argentina? Bueno, la necesidad de Belgrano tiene que ver con su afán de avanzar en el proceso de independencia. Que él quería la independencia. Ahí no hay tutía. Él quería la independencia. Sí. Mientras otros jefes políticos de la ciudad de Buenos Aires eran más moderados, estaban viendo si habían condiciones favorables o no, él opinaba que ya no había vuelta atrás, que ya había que avanzar en ese sentido, y enarbolar una bandera era diferenciarse, porque además, si no, eran fuerzas rebeldes. Si ellos seguían siendo españoles que estaban peleando contra autoridades españolas, lo hacían en términos de rebeldía. Claro. En cambio, oficialicemos esto, que somos nosotros las autoridades de una vez por todas, y acá la comandancia es una. Claro. Lo cual era fundamental incluso hasta para la propia tropa. Además de una cuestión de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos rioplatenses, tenemos esta bandera y vamos a consolidar esta situación. Y es verdad que miró el cielo y dijo, será de esto, hay cosas que no vamos a saber nunca, pero hay muchas hipótesis. Yo creo que lo más posible es que ese ha sido todavía efecto de la bandera de la Casa de Borbón. Ajá. Porque poco tiempo antes, en el 10, se hace la revolución en nombre de Fernando VII, del monarca Fernando VII, que se dice que en realidad fue una excusa para que no se vengan los realistas encima. En realidad los realistas estaban bastante en el norte y no tenían mucho, no era tanto ese el peligro, pero era una forma de sacarse de encima al virrey sin llegar a romper con el rey. Claro. Entonces, si lo hace en nombre de nuestro señor Fernando VII, que además era un tipo que no tenía tan mala prensa como Carlos IV. Claro. Carlos IV, el monarca, el padre, era conocido por inútil. Es decir, no se puede pensar la independencia americana sin la política caótica de Carlos IV primero y de Fernando VII después. Pero para 1810, de Fernando VII no estaba tan claro. Inclusive se le decía el deseado, porque muchos pensaban de que cambiando de rey se arreglaban las cosas. En realidad terminó siendo igual o peor que Carlos IV. Pero la independencia tuvo que ver sobre todo con sacarse una monarquía que no representaba ya, no generaba orgullo, ni representaba los intereses de los americanos. No es lo mismo decir un Carlos V, primero V, un Felipe II, que eran realmente los monarcas globales y que hacían hazañas a lo largo del planeta, que Carlos IV, que un día estaba con uno, otro día estaba con otro, perdía acá, perdía allá, perdía hasta en su vida privada, era un perdedor total. Entonces, un tipo que no generaba ningún tipo de admiración, predisponía a la independencia. ¿Y hasta dónde habrá soñado, en cuanto a límites geográficos, ¿no es cierto, Belgrano, la independencia de un país? Porque bien decías, es rebelarse contra una autoridad y que en el Virreinato de Río de la Plata era mucho más extensa de lo que hoy es la Argentina y que podría haber sido mucho más, ¿no es cierto? Él iba por toda Latinoamérica, como pensaba San Martín, y que había que hacer realmente la revolución profunda de la mano de Bolívar, ir sumando a todos los otros generales que querían seguir combatiendo hacia arriba, o tenía un límite, pensaba que tenía que ser de tal sector a tal sector, porque digo, hasta acá la historia de Argentina es como que de La Pampa para abajo no tuvieron mucha participación, ¿no? Estaba el Potosí con todas las necesidades del oro, la plata en ese lugar, también estaban los pueblos originarios en el sur de la Argentina, en el desierto, y los desahuciados de los gauchos que no respetaban la comandancia
de aristocracias o de algunos gauchos reinantes, tenías la región productiva de los pueblos libres, Entre Ríos, Santa Fe, algo Córdoba, la República Oriental del Uruguay, ¿no? Es como que estaba muy segmentado todo en ese sentido. Y tenías un idealista que quería la independencia, tenías un Güemes que primero forjaba la independencia interna, como para después seguir avanzando en lo otro, como tratar de encontrar puntos en común entre tantos gauchos con intereses tan distintos, ¿no? Sí, sí. Había algunas cosas que los unificaban, como era justamente el deseo de dejar de depender de una monarquía como la de los Borbones. En eso estaba la mayoría de acuerdo. En eso estaban la mayoría de acuerdo. Después, cuando uno se los vieron un poco mal, dijeron, bueno, por ahí un pariente de los Borbones podría llegar a andar y quedamos en la nada, pero era sacarse esos dos que tenían que no generaban realmente simpatías. Después, por supuesto, las ciudades hispanoamericanas tenían proyectos vinculados al libre comercio. Claro. Mientras que hacia el interior había una protoindustria a la cual no le interesaba el libre comercio porque sabían que no pueden competir, por ejemplo, una tejedora de Catamarca con los telares de Manchester. Ajá. Entonces, frente a eso, por supuesto, había una diferencia de intereses. ¿Alguna analogía con lo que pasa hoy del tema de la producción interna o la posibilidad de competir puertas adentro o puertas afuera? Sigue todo igual, ¿eh? Las analogías de ese momento en el comercio hasta el día de hoy es increíble, 200 y pico de años después. Sí, sí, el libre cambio, por supuesto, nunca beneficia a la producción local. Claro. Tiene que ver, en todo caso, con una división internacional del trabajo, sí, dentro del cual nosotros tenemos un rol asignado, que es el de productor de commodities, sí, y de importadores de materiales ya elaborados. Donde te mueves de esas, vienen los sopapos. Claro, lo cual además genera poca riqueza interna y muy concentrada. Pero bueno, eso, por ejemplo, Belgrano lo tenía muy claro. Belgrano era un gran economista. Tal vez se puede decir que fue, de hecho es considerado por la Asociación de Ciencia Económica en Argentina como el primer economista de la Argentina. A pesar de que él no era economista porque no existía la carrera de economista. Claro. Él era un abogado. En esa época los que escribían sobre economía, por ejemplo Adam Smith, eran filósofos. O en un caso más extremo que yo, Quesnay o Quesnay, depende cómo lo digamos, era médico. Y nombro ahí a los fisiócratas que hacían una analogía entre la economía y el cuerpo humano, por ejemplo, y que eran librecambistas. El laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, surge en Francia con estos autores a los cuales Belgrano había leído e incluso traducía, porque él era, no sé si llegaba a decir políglota, pero hablaba muy bien inglés, francés e italiano. Y bueno, leía por ejemplo claramente a Adam Smith, pero no era un tipo, uno de los mayores ilustrados de esa época, intelectuales de esa época. Brillante era. Era uno de los más cultos. Justamente a partir de eso te quería preguntar, Hugo, la influencia de las ideas europeas de la época que Belgrano efectivamente toma a partir de, bueno, obviamente su formación, que él estudió una carrera universitaria, accedió a altos estudios, y a partir de todo eso, ¿cómo lo mella a él en su personalidad? Bueno, esas ideas quizás que en Europa no estaban tan bien vistas, pero que en él obviamente le encienden ese fuego, ¿no? Que tiene que ver con la independencia. Sí, él se forma en la España ilustrada. España había un despotismo ilustrado, sobre todo con Carlos III, pero después de la Revolución Francesa eso empieza a cambiar. A medida que los ilustrados franceses empiezan a cortar la cabeza a los parientes de la monarquía española, empiezan a cerrar los grifos comunicantes de la cultura afrancesada. Igual ya Belgrano había leído todo, tenía autorización para leer. La iglesia autorizaba a leer a aquella gente que estaba formada. Decían, les preocupaba que cualquiera leyera cualquier cosa porque decían, no cualquiera puede interpretar y pueden ser engañados, pero un tipo como Belgrano, que tenía una formación, decía, este puede leerlo porque va a ser una lectura crítica. Y de hecho lo hacía. Es el juego político de la iglesia siempre en el trasfondo tremendo. Sí, sí. A pesar de que tenía malas relaciones con los Borbones, porque eran ilustrados. Pero de todas formas ellos, el tema ese del índex, de los libros prohibidos, no se lo respetaba claramente. Entonces por eso mismo ellos decían, bueno,
Moglia puede leer a Diderot, porque es un tipo formado. Sabían que si no lo leías igual, ¿viste? Entonces, pero bueno, igual no era masivo, no todo el mundo leía, porque además no todo el mundo sabía leer. No sabían leer. Claro, los sectores populares eran muy analfabetos, pero bueno, la cuestión es que él leyó de todo, pero hacía su propia síntesis y lo hacía desde acá. Que eso es muy significativo, porque acá hay mucha gente culta, habido en la historia argentina, pero que terminan alienados por esa cultura extranjerizante. Entonces terminan queriendo traer la realidad de Europa o de Estados Unidos a la Argentina, cuando el escenario es claramente diferente. ¿Qué otros hombres cultos podemos mencionar de esa época, aparte de Manuel Belgrano? No quiero entrar en la honestidad del resto y demás, porque la verdad que todo lo que estaban, la gran mayoría de los que estaban en el frente de batalla eran personas honestas que iban con un ideal y terminaron todos muertos, solos y en el máximo y sumidos en el máximo de la pobreza. Pero digo, si tenemos que hablar de intelectuales de esa época junto a Manuel Belgrano, con quién compartir, ¿qué otros hombres por ahí no figuraron tanto y estaban a esa altura las circunstancias? Sí, en realidad los intelectuales, la mayoría quedó nada más que un ámbito académico, que son un abuelo, tipos así, no son conocidos. Te puedo tirar 4 o 5 nombres y vos decís quiénes son esos. Bueno, pero es bueno marcarlos, porque con ellos también hacían el intercambio y se energizaban para seguir adelante. Claro, pero Belgrano estaba muy por encima de ellos, por esto que digo, de que el tipo hacía su propia síntesis. Ajá. Por eso casi que no tenían interlocutores. Él, de última, podemos decir, tenía buena relación intelectual con Mariano Moreno, por ejemplo. Claro. Por decir de su generación. Pero era otro nivel. Es decir, Belgrano estaba muy por encima de Mariano Moreno. Mariano Moreno era un abogado muy capaz en ese aspecto y que, bueno, tenía una posición, por un lado, muy interesante respecto de lo que había visto en el Alto Perú, de la dominación de las clases sometidas. Pero en Buenos Aires trabajaba para los comerciantes ingleses. Claro. Y Belgrano fue medianamente el primer Sarmiento, vamos a decirlo de esa manera, porque aparte de... Mejor. No, está bien, obviamente, pero digo, fue uno de los primeros que estaba en el poder, que tenía ese acceso a la ilustración internacional, abierto los grifos por la iglesia, que quería justamente masificar el tema de la educación de su pueblo. Él decía que había que educar, de hecho creo que se fue a España para tratar de fomentar cierto nivel de ideas y planificarlo, ¿no? Donaba dinero para la construcción de bibliotecas. Sí, escuelas, cosa que demoró más de, no sé si 200 años, no me acuerdo cuándo fue, que el Estado puso la plata que le había donado para fundación de escuelas. No le habría llegado, decirle, ¿no? No le habría llegado al pobre Manuel Belgrano. Pero justamente Sarmiento es un ejemplo de una persona que, habiendo leído mucho, era mucho más autodidacta. Belgrano además tiene una formación académica sistemática. Pero Sarmiento quedó demasiado influenciado por ideas que no eran locales. Entonces quería cambiar la realidad local, pero cambiarla a sangre y fuego. Mientras que Belgrano quería cambiar con el pueblo. Claro, incluyendo en el pueblo. Aparte de la bandera, la escarapela, todo lo que podemos hablar de Belgrano, si tenemos que decir el hito mayor, ¿cuál fue? Bueno, yo creo que... Como general del ejército no le fue muy bien. No fue tampoco tan malo. No fue tan malo, pero tenía un San Martín muy por encima, tenía un Güemes que era tremendo bravío. O sea, en batalla no era malo. No digo eso, era sumamente valiente, donó todo lo que tenía, pero me parece que todos los reconocimientos vienen por esto del que venís mencionando, mucho más. Sí, como político. Exacto. El tipo fue un defensor del proyecto independentista. Pudo claudicar por ahí la República. La República podía negociarse, pero no la independencia. Ahí está. Es un tipo que siempre, esa idea fue una idea fuerza que tuvo a lo largo de sus años políticos en el siglo XIX, por lo menos. Marcame junto a Belgrano los verdaderos independentistas de esa época, aparte de San Martín. Bueno, Artigas, claramente. El mismo Güemes, del cual estuvimos hablando. En general, los caudillos del interior, más allá que algunos tuvieron algunas agachadas, eran todos independentistas.
Y bueno, creo que Castelli vivió poco, murió muy joven, poco después de la Revolución de Mayo. Tenía un cáncer en la lengua, ¿no? Sí. Era un gran orador y tuvo la ironía de morir de cáncer en la lengua. Él estaba muy en contra de España, pero no sabemos si hubiera estado a favor o en contra de la independencia de Gran Bretaña, por ejemplo, con la que tenía buenas relaciones. ¿Y San Martín? San Martín era claramente independentista. Él tuvo buenas relaciones con los ingleses, claro, pero hasta cierto punto. Ajá. Es decir, yo me junto con estos contra los Borbones. Estoy en contra del gobierno realista, estoy en contra de Fernando VII, voy a ser aliado de los británicos. Pero no quiero ser una colonia británica. De hecho, en el proyecto de independencia, después de que el 9 de julio nos declaramos libres de toda otra de España, el agregado, el anexo y de toda otra potencia extranjera, tiene que ver justamente con el impulso que le da San Martín a esa idea. No, me estaba pensando qué difícil vivir en esa época, entre los caciques de los pueblos originarios que te dabas vuelta y te achuraban. De hecho, se pensó hacer una fórmula, ¿no es cierto?, con alguno de esos integrantes, con alguno de los caciques. Sí, con un descendiente del Inca. Con un descendiente de Inca. Después, por el otro lado, peleando con el terrateniente del lugar que estaba a favor de la realeza, que no quería decir que se rebelen el tema de los gauchos. Gaucho que no se sometía era deportado al desierto, o sea que también estaba con toda la bronca de que era un don nadie, y si no, sometido o incorporado al ejército a fuerza de su vida. A su vez, dentro del primer triunvirato, de la primera junta, cada una de las veces que tenían que ir a batalla, entre ellos divididos, uno por la independencia, otro por sacar a los Borbones y trabajar con Inglaterra, otro por mantener el status quo en el lugar. Era una lucha de todos contra todos, y amalgamar puntos en común en ese momento debe haber sido difícil. No es que te levantabas el celular y te decías, che, escúchame un poquito, vamos para este lado. Encima, comunicarte con el otro, el envío de las postas, de las cartas, hasta que tenías una respuesta. Sí. Yo, a nivel organizativo, tiene que haber sido un infierno, en serio. Sí. No, en realidad la lucha de la independencia fue al mismo tiempo una guerra civil. Claro. Una gran guerra civil. Sí, señor. Y dentro de esa guerra civil habían actores extranjeros claramente incidiendo. Estaba Gran Bretaña como gran actor, impulsor de la independencia de España, Portugal porque nos esperaba así acá para que cayéramos a mano de ellos. Portugal, que era un instrumento de Gran Bretaña. Claro. En España estaba Fernando VII, que era un tipo infumable, digamos. Nadie quería bancarse un tipo tan retrógrado, inútil, corrupto como era Fernando VII, por lo tanto, esa alternativa no servía. No me queda claro la opinión que tenés de Fernando VII. Sí. Bueno, aflojemos con las indirectas, te pido por favor, Hugo. Igual que el padre, pienso más o menos igual. Bueno, después, entonces, ¿qué puede unir todo esto? Esa gran nación hispanoamericana que era Nevada, Texas, California, de allá hasta el mar de Oces. ¿Cómo juntás todo eso? Y bueno, fue muy difícil hacerlo. Qué loco, y se lo proponían hace 200 y pico de años atrás y nosotros no podemos ponernos de acuerdo en 3 puntos. Mirá las proezas. Ni por 2 centímetros de chapa. Ni por el porrón que vas a comprar. Hugo, querido, muchísimas gracias por tu buena voluntad, por el cariño de siempre, y hasta enfermo has estado con nosotros, así que vale doble, muy amable como siempre. Hugo Rivas, historiador entonces, hablamos de Güemes el viernes, hablamos del general Manuel Belgrano en el día de la fecha. 5 puntos no podemos tener de 5, 10, y estos tipos pensaban en libertar desde la mitad de Estados Unidos para abajo. Seguimos con más.